Al primer libro de Samuel, capítulo 27, y hasta este momento en nuestro estudio de primero de Samuel, David, el próximo rey, ha demostrado fe, ha demostrado ser un hombre que ha madurado espiritualmente y ha demostrado ser un hombre fiel a Dios. Y hasta este punto podríamos empezar a pensar en David como un héroe. Pero ¿realmente David es el héroe de primero de Samuel? Por eso precisamente el Espíritu Santo coloca el capítulo 27. Y lo que vamos a ver en el capítulo 27 es evidentemente que David no es héroe. En el capítulo 27 vamos a ver que David es un hombre como nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, porque David, con todo y que era un hombre fe, maduro y fiel, en primero de Samuel 27 vemos su infidelidad a Dios, una vez más, hermanos. Así como en el capítulo 21 David se nos fue a Filistea para fingirse loco y actuar de manera impropia, pecaminosa, horrible ante Dios. Así como en el capítulo 25 vimos que tuvo varias esposas, lo cual no era de agrado ante los ojos de Dios. Así como veremos en segundo de Samuel que David pecó con Betsabé y mató a Urías, así aquí en primero de Samuel 27 vemos la infidelidad de David hacia Dios. Y aunque él era un hombre conforme al corazón de Dios, vemos en este capítulo una vez más que desobedece. Vamos a verlo quebrantando la ley de Dios, llenándose de temor en su corazón, hablando mentira, engañando y actuando con astucia, lo cual todo esto deshonraba al Dios en el que él creía. Hermanos, el capítulo 27 de primero de Samuel es un recordatorio de que David no era perfecto. Solo hay un perfecto, que se llama nuestro Señor Jesucristo, el cual era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Fuera del Señor Jesucristo no hay nadie perfecto, solamente Él. Todos nosotros, incluso creyentes, somos imperfectos. Por supuesto, esto, como voy a venir diciendo todo el tema hoy, no es justificación para evadir nuestro pecado, pero es una realidad espiritual. Fuera de Cristo, incluso creyentes, somos imperfectos. Podemos llegar a pecar. Incluso podemos llegar a actuar como necios, como incrédulos, podemos llegar a actuar con mentira, como lo hizo aquí David, podemos llegar a actuar con astucia, con engaño, podemos llegar a pecar incluso como David en adulterio y en homicidio. Por eso vemos que solamente el Señor Jesucristo es santo, santo, santo. David fue fiel, sí, eso es sin duda, fue un hombre fiel, un hombre creyente, pero fue imperfecto. Y él una vez más en este capítulo nos muestra una imagen de lo que somos los creyentes, que aunque somos fieles, seguimos siendo imperfectos. Por eso el título del mensaje en esta noche le he titulado Imperfectamente fiel. Imperfectamente fiel, porque es lo que fue David, hermanos. Él fue un hombre imperfectamente fiel, como nosotros. Que en este capítulo Dios nos ayude a humillarnos por un lado, al vernos en el espejo de David, y por otro lado, a exaltar a nuestro Señor Jesucristo como el único que sí es perfecto, sin pecado. Vamos a ver en este capítulo de primero de Samuel 27, dos fallas en la fidelidad de David que nos humillan y nos advierten. Es lo que vamos a ver. Dos fallos en la fidelidad de David que nos humillan y nos advierten. En primer lugar, veremos la confianza imperfecta de David, versículos 1 al 4. Y en segundo lugar, veremos la conducta imperfecta de David, versículos 5 al 12. Número 1, la confianza imperfecta. Número 2, la conducta imperfecta de David. Dos fallas en su fidelidad que nos humillan y nos advierten. Una vez más, hermanos, que este capítulo sirva para advertirnos, para exhortarnos, para darnos cuenta que si un gigante espiritual como lo fue David, pecó y cayó y fue infiel a Dios en esos momentos, imperfecto, que eso sirva como una advertencia fuerte para nosotros que no somos de la talla de David, y que si él, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, pecó,
¿cuánto más nosotros no debemos velar y orar para no caer en tentación? Que este capítulo sirva para advertirnos. Empecemos con el primer lugar, la confianza imperfecta de David. Versículos 1 al 4, veremos la confianza imperfecta de David. Primero de Samuel 27, versículo 1. Mire por favor, dice la Biblia. Dijo luego David en su corazón, vean esto, lo dijo dentro de sí: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. De entrada, hermanos, aquí vemos un versículo triste, porque lo que está haciendo David en su corazón es ya pecando contra Dios. Y tú dirás, ¿dónde? Bueno, en su corazón está desconfiando de la protección de Dios. Escucha sus palabras. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Esto es desobediencia, hermanos. Porque en capítulo 22, versículo 5, antes, Dios ya le había dicho a David por medio del profeta Gad que se quedara en la tierra de Israel y que no se fuera a Filistea. Dios ya se lo había ordenado. Y David está quebrantando el mandato de Dios, pecando así, desobedeciendo contra el Señor. Vean su pensamiento: seré muerto. Esto es desconfianza en Dios total. Número 1, Dios le había dicho que sería el próximo rey. En capítulo 16, versículo 13, Jonatán en 23:17 le había dicho: tú serás el próximo rey y yo seré segundo después de ti. Incluso su esposa Abigail en 25:30 le había dicho: yo sé que tú vas a ser el próximo rey. Y hasta el mismo Saúl, su enemigo, en 24:20 le había dicho: yo sé que tú serás el próximo rey. Y aquí David está diciendo: voy a morir. ¿Ves cómo está desconfiando de Dios? Está desconfiando de la palabra que Dios le había dado, y por lo tanto está tomando una decisión pecaminosa. Está yéndose de tierra de Israel a territorio enemigo. Por supuesto, hermanos, hablando bíblicamente, David está pecando. Eso que ni qué. David está desobedeciendo a Dios. David está desconfiando de Dios. Pero hablando desde el aspecto humano, hablemoslo desde el aspecto débil, humanamente hablando, podríamos llegar a pensar en David en este momento como en un tiempo de fatiga. Como en un tiempo también en el que él ya se ha desgastado de tanta persecución que Saúl ha estado tras de él. Si hay una razón humana de la que David haga esto, es porque esta amenaza continua de Saúl le había desgastado. Esto era una fatiga espiritual. Él ya se había fastidiado. ¿Y por qué no decirlo? Él ya hasta se había desanimado. Quiero decirle además que esto es así porque a este punto Saúl ha perseguido a David no menos de 10 años. ¿No estamos hablando de 6 meses, hermanos? ¿No estamos hablando de un año? ¿No estamos hablando de una semana? Estamos hablando de unos 10 años que David ha estado fugitivo, siendo perseguido por Saúl. ¿Cómo sabemos esto? Muy fácil, porque se acordará que en capítulos anteriores, cuando es ungido rey, él no fue a la guerra con sus hermanos, porque no iban a la guerra los que eran menores de 20 años. Por lo tanto, en aquel tiempo, cuando mató a Goliat, en capítulo 17, David tuvo que haber sido menor, forzosamente menor de 20 años, quizá unos 16 o 17 años de edad, que es cuando mata a Goliat, y poco tiempo después es ungido como el próximo rey. Lo llaman al palacio con Saúl y toda la historia se desenvuelve como le hemos venido viendo. Así que él comenzó muy pequeño cuando fue ungido por Dios y cuando fue el comienzo de la persecución de Saúl. Ahora, ¿cómo sabemos que han pasado 10 años desde entonces? Porque según segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 4, dice que David comenzó a reinar a los 30 años. A los 30 años. Y aquí en capítulo 27, hermanos, estamos ya muy cerca de que Saúl muera y David reine. Así que contabilizando esto, David ha sido perseguido poco más de 10 años por Saúl. Es por eso que digo que él está fatigado, hay un desgaste por la persecución.
Él está cansado, él está desanimado, y nosotros, hermanos, aquí hay una aplicación muy importante. Nosotros por desgaste espiritual también podemos llegar a desanimarnos, desconfiar de Dios y pecar. Nosotros también por estar bajo una situación tensa, una persecución, una prueba por un largo periodo, también podemos llegar a debilitarnos, también podemos llegar a desgastarnos emocional y espiritualmente y llegar a pecar contra Dios. Es exactamente lo mismo. David lo que aquí hizo, nosotros también puede llevarnos a la misma desconfianza y a la misma mala decisión que David tomó. Quizá una tentación que nos está agobiando por bastante tiempo hasta que cedemos, caemos en tentación, pecamos contra Dios, desobedecemos. Quizá una prueba que ha tardado 10 años, 15 años, quizá 20 años, y aún estamos bajo esa tensión de esa prueba, y entonces llega el momento que emocionalmente nos desgastamos, espiritualmente no estamos tan fuertes, y entonces en vez de velar, caemos en tentación. Hermanos, esto una vez más nos demuestra que somos débiles. Somos débiles. El Señor Jesucristo tenía razón. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí David cayó en su debilidad, 10 años perseguido y desconfió del Señor. Vean la solución de David, otra vez versículo 1. ¿Cuál fue su solución supuesta? Versículo 1, dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Está desconfiando de Dios. Nada, por tanto, aquí está su solución, me será mejor que fugarme. La idea aquí es ir a un sitio seguro, que sea permanente, un sitio donde esté protegido de manera permanente, es la idea de fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Escaparé quiere decir ahí otra vez estar seguro, estar protegido, estar bien. Vean, la solución de David es irse a los filisteos. ¿Se acuerdan de los filisteos? Los filisteos son un pueblo enemigo, vecino pero enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Israel. La solución humana de David es: para que Saúl no me persiga, me voy a ir a un sitio que sea seguro, permanente. Voy a huir a los filisteos, me voy a territorio enemigo. Vean, hermanos, la necedad en la decisión que toma David por desconfiar de Dios, por fatigarse espiritualmente. Aquí es donde comenzamos a ver que David realmente era imperfectamente fiel, era creyente, era hasta cierto punto a este capítulo, era maduro, había demostrado ser un joven y ahora un hombre de fe, pero aquí vemos su imperfección, aquí vemos su pecado. Aquí vemos todavía actuando momentáneamente con necedad, hermanos, como todo verdadero creyente. Como todo verdadero creyente. Somos imperfectamente fieles, como David. Al escuchar estas palabras de David, me voy a fugar a los filisteos para que Saúl no me persiga, estoy desconfiando de Dios, hermanos, hasta pareciera que no es el mismo hombre que escribió el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampare contra mí, no temerá mi corazón. Pareciera que no es el mismo hombre, ¿verdad? Pero es el mismo, es el mismo. Pareciera que no es el mismo hombre que escribió el Salmo 11. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y aquí es precisamente lo que está haciendo. Por supuesto que la decisión que está aquí tomando David es totalmente carnal, pecaminosa, ofensiva ante Dios, y que no está actuando en el espíritu como cuando pensaba y escribía los salmos inspirados por Dios. Está haciendo lo mismo que en capítulo 21, cuando se fingió loco y se fue al territorio de los filisteos. Oh, hermanos, esto es suficiente ya desde el versículo 1 para darnos la lección de que puede que usted esté desconfiando de Dios ahora. Puede que una situación en su vida agobiante, presionante, aplastante, aquí como lo que vivía David, le esté llevando ya a desconfiar de Dios y a buscar soluciones humanas. Hágale caso a la palabra de Dios. No busques soluciones humanas, tus soluciones. Estás desconfiando de Dios, estás desobedeciendo al Señor, estás olvidándote de lo que Él te ha dicho, estás desconfiando de su protección, te estás olvidando de tu roca, tu fortaleza, tu amparo, tu refugio. Es tan absurdo que el mismo que dijo estas cosas en Salmos aquí esté huyendo.
Claro, han pasado 10 años y no es fácil, pero está pecando. No busquemos soluciones humanas, hermanos. Tampoco escapemos de nuestras circunstancias difíciles. Aquí es lo que David hizo, huyó, escapó. ¿Cuántos creyentes a través de lo poco que llevo ministrando un problema y prefieren huir, prefieren irse, cambiarse de ciudad, irse a otro lugar, cambiarse de iglesia, solamente tratando de evadir el problema? Eso no es maduro, eso es carnal, eso es antibíblico, eso es un corazón lleno de temor que no confía en Dios. Es lo que está haciendo aquí David, huyendo porque según él Dios ya no lo puede cuidar o ya no lo va a cuidar. Vean el versículo 2, de su pensamiento en su corazón en el versículo 1, lo llevó a la acción en el versículo 2. Primero de Samuel 27:2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis. ¿Se acuerdan de Aquis? Hijo de Maoc, rey de Gat. ¿Les suenan estos nombres, hermanos? Aquis. Probablemente Aquis es el mismo hombre del capítulo 21 o probablemente Aquis es el título del rey de Filistea. No lo sabemos, no da detalles de eso. El chiste es que Aquis era el rey de Filistea y que David cumple el cometido, su solución humana de irse a Filistea y se establece ahí temporalmente, como lo vamos a ver en un momento más, en Gat. Hermanos, David llevó a cabo su plan humano. Se llenó de temor, desconfió de Dios, desobedeció al Señor y se va al enemigo. Qué vergonzoso, hermanos. ¿Saben quién era de Gat? Otra vez, ahí se va Gat. ¿Saben quién era de Gat? Goliat. Oh, David, ¿no te acuerdas que de esta ciudad era ese gigante al que Dios te ayudó a vencer? Qué vergonzoso. Y está huyendo a Gat. Está huyendo allí. ¿No te acuerdas, David, que ahí hace 10 años te fuiste a hacer el loco y dejabas caer la saliva sobre tu barba y te fingías enfermo mental? ¿No te acuerdas? Qué vergüenza, hermanos, ver a David vergonzosamente regresar a Filistea, regresar a Gat. Eso podríamos llamarle, como le decimos nosotros, eso es tropezar otra vez con la misma piedra, otra vez desconfiando de Dios, como en el capítulo 21. Pareciera que no sirvió de nada lo que pasó entre el capítulo 22 y el capítulo 26. Pareciera que no le sirvió de mucho porque está haciendo exactamente el mismo error. ¿Y saben qué, hermanos? En el fondo, lo que David está pecando es pecado de egoísmo. Pecado de egoísmo, porque está buscando su seguridad en vez de obedecer a Dios. O sea, está buscando su propia gloria en vez de la gloria de Dios. Piénsalo. Al final, todo pecado es un pecado de egoísmo y soberbia, porque cuando desobedecemos estamos prefiriendo lo nuestro en vez de lo que Dios ha dicho. Cuando pecamos estamos diciendo yo tengo más razón que Dios. Eso es soberbia, es egoísmo. Todo pecado en el fondo siempre es egoísta y soberbio porque estamos buscando nuestra gloria en vez de obedecer a Dios y buscar su gloria. Creo que es lo que está haciendo aquí David. Él está diciendo me van a matar, mejor me protejo, busco mi gloria. Me olvido de la gloria de Dios, me olvido del que me protegió, me olvido del que me guardó. David está siendo egoísta, está pensando solo en sí mismo y se está olvidando de la gloria de Dios. Ahora vean a qué extremo llegó en el versículo 3, primero de Samuel 27:3, vean lo que hizo David, versículo 3. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una mudanza. David se cambia de residencia totalmente. Por lo que vemos en el versículo, no fue algo temporal, sino él pensaba en que fuera un cambio, una mudanza permanente. Se llevó todo, su familia, sus hombres, sus familias, sus esposas. Ahora sí que David agarró todas sus maletas, el perico, el perro y todos los objetos de su pertenencia para irse a tierra de los filisteos. Fue una mudanza que no estaba dentro de la voluntad de Dios. Además, en este versículo 3 vemos una vez más en este capítulo la desobediencia de David. Versículo 3 nos menciona a sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail. Hermanos, el plan de Dios de una mujer para un hombre no ha cambiado. Así fue en Génesis. Así ha sido siempre el plan de Dios. Y aquí David lo está alterando.
Él está teniendo dos mujeres, lo cual no estaba dentro del diseño original de Dios. David está pecando, está haciendo mal, está dejándose llevar por las corrientes normales de los países y las naciones impías de su tiempo. Está desobedeciendo en el matrimonio. Y alguien dirá, ¿y dónde está Mical? Mical había sido su primera esposa. Bueno, según 25:44, capítulo 25, dice que Mical fue dada a otro hombre, a Palti. Así que por ahora no está con David, desde que salió del palacio. Vean además, hermanos, que lo que dice aquí es que David se fue con todos sus hombres. Más o menos, calculando las familias, eran 600 hombres que apoyaban a David, más sus esposas, sus familias, sus hijos. Estamos hablando fácilmente de que esta mudanza fue entre unas 1000 y 2000 personas moviéndose. Qué mal líder está siendo aquí David. Está dirigiendo a sus 600 hombres, pero mal. Él está prefiriendo morar con los filisteos incircuncisos que obedecer a Dios y confiar en Él. Su confianza está siendo imperfecta. Y además, versículo 4, vino algo más. Versículo 4 dice, y vino a Saúl la nueva, esto es la noticia, de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Aquí tenemos una solución superficial. David consiguió lo que quería. Dice el texto, Saúl se enteró y no lo buscó más. Esto quiere decir que Saúl desistió, y esto es porque Saúl ya no tenía dominio sobre el territorio de Filistea, por lo cual ya no podía seguir persiguiendo a David. Y aquí tenemos una solución superficial. Parece que todo está bien, parece que David consiguió lo que quería, parece que ya va a vivir en paz porque Saúl ya no lo va a estar persiguiendo. Pero ojo, él está pecando contra Dios. Dejó de confiar en el Señor, dejó de obedecer al Señor. Ya no está siendo perseguido en el desierto, ya no se siente una pulga y un perro muerto, pero ahora está en territorio enemigo, ofendiendo el nombre de Yahweh de los ejércitos. Está ofendiendo al Señor. En apariencia, David solucionó su problema, y así nos pasa a nosotros, hermanos. Haces de las tuyas, buscas tus soluciones y dices, ya ven, si funcionó. Lo que Dios dice no es cierto, es más complicado. ¿Para qué lo hago? Mira, dice así, funcionó. Logré lo que necesitaba. Fulanita persona cambió, fui igual de grosero, me puse al tú por tú y se tranquilizó. ¿Ves cómo soluciones humanas funcionan a veces? Nada más es de ser colmilludo. Vean, hermanos, cómo está aquí David haciendo eso. Buscando soluciones humanas, desconfiando de Dios en vez de ser sabio. Por supuesto que esta solución de David no va a funcionar. Es más, hermanos, como vamos a ver al final del capítulo, esta solución que David buscó le va a traer consecuencias potencialmente imposibles de superar, como lo vamos a ver si el Señor quiere al final de este capítulo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a buscar soluciones aparentes, superficiales, temporales, desobedeciendo a Dios, buscando tu propia gloria? David fue imperfectamente fiel. Ahora, hermanos, hemos visto la confianza imperfecta de David, versículos 1 al 4. En segundo lugar, y ya vieron que el capítulo es corto, así que vamos rápido. En segundo lugar, vemos la conducta imperfecta de David. No solamente su confianza fue imperfecta, desconfió de Dios y se fue a morar a Filistea, sino en segundo lugar, su conducta fue imperfecta. Versículos 5 al 12, y aquí lo vamos a ver pecando de todas las maneras posibles. Versículo 5, vean la conducta imperfecta de David, y mirémonos en el espejo, por favor. Versículo 5, y David dijo a Aquis, aquí está la primera plática con el rey filisteo, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Vean cómo inicia David su plática con Aquis, hermanos. Si he hallado gracia, Aquis no sabía nada de gracia, hermanos. Qué triste que David le está diciendo esto a un rey enemigo en vez de decírselo a su rey. Señor, si hallo gracia. No, David no está haciendo eso. ¿Ven su pecado? ¿Ven su pecado cómo aumenta? Hermanos, aquí David está pidiéndole al rey de Aquis que le dé una heredad. Eso es lo que quiere decir ahí cuando le dice, séame dado alguna de las aldeas
para que habite allí. Vean, hermanos, David está pidiéndole una heredad en Filistea para vivir allí. Le está diciendo, dame una aldea para morar. O sea, David, hermanos, vean por favor la dimensión y el contexto de todo esto. David está acumulando pecado sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado. Así es el pecado, hermanos. El pecado es como una bola de nieve que puede empezar pequeño, pero entre más avanza se va haciendo gigante. Ya desobedeció a Dios, ya desconfió de Dios, ya está casándose, llevando un matrimonio imperfecto ante Dios, pero aquí aumenta su pecado y ya no solo quiere vivir en Filistea, quiere tener un terreno en Filistea. Vean qué perverso es el pecado. Vean qué perverso. Aquí David ya se está mezclando con los incircuncisos. Él mismo había llamado incircunciso a Goliat y ahora él está aquí entre los incircuncisos queriendo vivir. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior, apenas capítulo 26, versículo 19, David le gritó a Saúl después de que lo despierta y que le quita la lanza? ¿Se acuerdan cuando estaba tendido durmiendo el rey Saúl? Y después cuando lo despierta desde lejos, David le grita en el versículo 19 que ¿por qué me estás echando de la heredad de Jehová? ¿Por qué me incitas a que yo me vaya de Israel y more en otra tierra? Pues es lo que está haciendo aquí. Cayó en la tentación. Ahora aquí él mismo está buscando un territorio donde pueda vivir. Y vean su actitud, hermanos. Versículo 5 otra vez. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, se ha me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿cuál era la razón? Porque quería una aldea. Versículo 5 al final. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? O sea, señor Aquis, me siento indigno de vivir contigo. No sabemos por qué David realmente se presenta como indigno y quiere morar en una aldea y no en la ciudad capital, por así llamarle a Gat. No sabemos. Probablemente por lo que va a decir después el texto, que David quería permanecer en una aldea para estar lejos de la capital y por lo tanto lejos de la visión continua de Aquis, para dejarle a David hacer de las suyas, como vamos a ver en un momento más. No quería estar bajo la vigilancia directa y cercana de Aquis. Por eso le pide al rey que le dé un territorio a las orillas. Tiene motivaciones ocultas. Otra vez el pecado aumenta. David quiere evitar sospechas, quiere ocultarse. Básicamente le está diciendo a Aquis: dame un rinconcito para vivir, donde no me veas, donde yo esté oculto. Y versículo 6, hermanos, se lo da. Versículo 6, David consigue y dice: y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Este es un gran texto, hermanos. Ustedes dirán, no, nada más está la ciudad. Es un gran texto, hermanos. Aquí nos dice que Aquis, providencialmente, controlado por la mano de Dios, le da a David la ciudad de Siclag para que more allí con sus 1,500 o 2,000 personas que eran parte de su ejército. Ah, sí, ¿y qué tiene que ver Siclag en todo esto, hermanos? Bueno, según Josué 19:5 y 15:31, Josué 19:5 y 15:31, Siclag era parte del territorio de Judá. Dios se lo había dado esa ciudad a Judá, pero en tiempos de Josué no la habían conquistado. Le pertenecía a Israel por parte de Dios, pero nunca la conquistaron. Y ahora Aquis, el mismo rey de Filistea, providencialmente por la mano de Dios, le está dando al futuro rey una ciudad que le pertenece a Israel y que se les va a quedar además. Por eso dice el texto: Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Ese hoy está hablando del tiempo cuando se escribe primero y segundo de Samuel, que por cierto les recuerdo, este libro es escrito en el tiempo del reino dividido. Cuando el reino se divide, allá más adelante, Salomón, luego Roboam y Jeroboam, cuando el reino se divide, allí se escribe primero y segundo de Samuel, que son realmente un solo libro. Ahí se escribió. Por lo tanto, la ciudad de Siclag vino a ser de Judá hasta permanentemente los tiempos de los reyes en el tiempo de la división de reinos. Qué interesante que mediante la decisión de Aquis, Dios le está dando a Israel una ciudad que le pertenece. ¿Ya vieron esta joya, hermanos?
¿Ya vieron la joya? Mientras David está siendo infiel, Dios está siendo fiel. Qué hermoso, hermanos. Qué bello es el Señor. Qué bello es nuestro Dios. Mientras David está ahí en su pecado, engolosinado con su maldad, aumentando la bola de nieve sobre sí de su pecado, contaminándose más, mostrando su imperfección, aunque era hombre de Dios conforme al corazón, mostrando su imperfección, aún en medio de esa maldad, aún en medio de ese pecado, Dios está mostrándose fiel en medio de las imperfecciones de sus hijos. Y esto siempre es igual. Dios siempre se muestra fiel, aunque nosotros no lo somos. Dios permanece fiel a su palabra, aunque nosotros no lo somos. Aquí vemos, podríamos extraer todo esto y ver la infidelidad de David y la fidelidad de Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Sabían que es una de las formas en las que defendemos que la Biblia es inspirada por Dios? Porque estas cosas no se le pudieron haber ocurrido a hombre, no pudieron haber sido inventadas por mente humana. Estas cosas que describe aquí son totalmente la mano de Dios obrando en ese tiempo y después escribiendo, redactándola para que quede un compendio de escritos perfectos, sagrados, que solo la mente de Dios pudo tener idea de inspirarlos. Eso no se le pudo haber ocurrido a nadie, hermanos. Por eso predicar y aprender la palabra de Dios es una delicia. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Versículo 7. Mire por favor, versículo 7. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Esto es 16 meses en total. 16 meses en total. Muy poco, ciertamente fue poco, porque al final de esos 16 meses Saúl muere. Lo veremos allá en el capítulo 31. Al final de ese año y medio casi, Saúl muere y entonces David va de ahí, de Siclag, se mueve al territorio de Israel nuevamente para que lo coronen rey. Así que esta es la última huida. En 10 años, esta es la última huida de David. De aquí se van a volver a mover solo a Israel para que lo coronen cuando Saúl muera. Según 2 de Samuel 2, 1 al 2, así fue. Así que es la última de sus huidas. Y vean, hermanos, qué interesante. Está en el punto último y falla. Está en el último año y medio de su prueba. Fíjate esto, hermano. Está al final de su prueba de persecución y falla. Está en lo último, en la última vuelta de su vida y falla. Esto me recuerda mucho a Moisés, quien en el último año de los 40 años que Dios había castigado a Israel por no entrar a la tierra prometida, en el último de los años, en el 39, cuando ya la generación perversa había quedado postrada en el desierto, cuando ya la nueva generación se había levantado y estaban listos para entrar a la tierra prometida, 39 años habían pasado. Y a Moisés se le ocurre pecar. ¿Se acuerdan? Allá en el libro de Números, golpeando la roca cuando Dios le había dicho que le hablara. Así está aquí pasando con David. Está en el último tramo de la prueba y falla. Aquí vemos una vez más que tanto Moisés como David eran obedientes, imperfectos, o eran, mejor dicho, imperfectamente fieles. Esto una vez más, iglesia, debe amonestarnos a nosotros, porque usted y yo no somos mejores que Moisés y David. No somos mejores que esos gigantes espirituales, créamelo. No les llegamos ni a los talones a David y a Moisés. Aquí estamos leyendo a David y decimos, ¡ay, qué mal, qué bárbaro! Nosotros no le llegamos ni a él, hermanos. Nosotros somos profundamente débiles. Por eso el apóstol Pablo dice que el que piense estar firme, mire que no caiga, vigila tu vida. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Hermanos, somos débiles. No hay campeón en nosotros, hay pecador en nosotros, es todo lo que somos. No hay un fuerte, no es como que la fuerza nos acompaña, el pecado nos acompaña, eso es lo que somos. Y aquí tenemos a David, un gigante espiritual pecando. ¿Qué será de nosotros? Al final de la prueba falla. ¿Y qué hizo esos 16 meses David? Versículo 8, aquí se nos dice a qué se dedicaba. Versículo 8 dice, y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, atentos a esto, los jesritas y los amalecitas,
porque estos pueblos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. ¿A qué se dedicaba? Ahí cuando la Biblia usa que dice que iba David con sus hombres y hacía incursiones, eso quiere decir guerra, batalla. O sea, David iba a estos pueblos y hacía guerra contra ellos. Ahora, hermanos, importante, ¿quiénes eran los jesuritas, los gerritas y los amalecitas? Porque si no, no vamos a entender nada de este versículo. Estos tres pueblos eran naciones enemigas de Israel que estaban en el sur, Por eso dice ahí, desde Shur, como quien va a Egipto, era en el sur de Canaán, el sur de la tierra prometida. Los jesuritas, los gerritas y los amalecitas eran pueblos al sur que eran enemigos de Israel. Según Josué capítulo 13 también, esos pueblos no habían sido echados por Israel, no habían sido conquistadas sus tierras. ¿Y qué está haciendo David? Está yendo a combatir contra pueblos enemigos de Israel, morando en un territorio enemigo de Israel. Ahora, aquí si usted entiende bien, hermanos, si me está siguiendo, aquí vemos ya el carácter engañoso de David en este capítulo. Llega con Aquis y le dice, quiero morar en una aldea, no quiero que me molestes, voy a estar allá, voy a ser tu siervo, prácticamente es lo que le dijo. Voy a ser tu siervo, nada más dame dónde vivir y voy a estar a la orden. Pero mientras vivía ahí, esos 16 meses, lo que David hizo fue matar y guerrear contra pueblos enemigos de Israel. Ahora usted dirá, bueno, pues ahí hay un punto a favor de David, ¿no? No, hermanos, porque está en desobediencia, está en pecado. Aunque está destruyendo naciones enemigas, naciones no conquistadas que le pertenecían a Israel, David está en pecado. Esto no justifica lo que él hizo. Cuidado, hermanos, porque a veces así somos. No importa, estoy pecando en estas cosas allá en mi trabajo, pero en la iglesia dirijo, en la iglesia canto. Es más, en la iglesia ya le añadí un 0 a mis ofrendas, un 0 más, a la derecha, no a la izquierda. Ya le añadí un 0 a la derecha a mis ofrendas. No importa que allá afuera esté mal, esté mintiendo, esté siendo inmoral, esté actuando como un incrédulo, pero acá adentro sirvo. Y lo uno anula lo otro. No es cierto, hermanos. Nunca creas eso. Eso es una mentira del diablo. Aquí está haciendo que David está en pecado. Y aunque está haciendo algo piadoso, entre comillas, no es agradable delante de los ojos de Dios porque está contaminado por su pecado. A eso se dedicó David. Y vean por favor versículo 9 cómo lo hacía. El asolamiento que David causaba. Versículo 9. Y asolaba David el país, o sea, esos lugares a donde iba. Y vean su técnica. Y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. ¿Entendemos esto, hermanos? David iba y asolaba a esos pueblos, los jesuritas, los gerritas, los amalecitas, los destruía totalmente, los asolaba. Dice que no dejaba ninguno vivo. En un momento más vamos a ver por qué no dejaba ninguno vivo, pero es obvio, ¿verdad? No dejaba nadie vivo para que nadie fuera con la noticia a Aquis. David está actuando, hermanos, de manera engañosa, astuta, imperfectamente fiel. Dice además, versículo 9, que agarraba las ovejas, vacas, asnos, camellos, ropas, y decíamos, bueno, ¿y qué hacía David con todo eso? Tanta ropa, tanto animal, ¿hacía un tianguis David o qué? ¿Los vendía o qué? No, hermanos, dice que se los llevaba a Aquis. O sea, el botín que David ganó, a él no le importaba el botín. Él estaba destruyendo pueblos que sabía que eran enemigos, pero el botín se lo llevaba a Aquis, ovejas, vacas, asnos, camellos, ropa. Ahora, una vez más, eso no era así como que nada más animales para la barbacoa y todo eso. No, hermanos, recuerden que en ese tiempo esos animales constituían riqueza. Quien tenía más de eso, ovejas, vacas, asnos, camellos y ropa, se constituía como alguien rico. O sea, David está enriqueciendo a Aquis. David enriqueciendo a un rey impío, a un rey malvado.
enriqueciendo al enemigo. Creo que eso hacen muchos cristianos. No sirven al Señor en la iglesia, pero afuera están enriqueciendo al enemigo. Y no estoy hablando de tu patrón, estoy hablando del enemigo Satanás, haciendo cosas que favorecen su gobierno en este mundo en vez de aportar al reino de Dios. Es lo que está haciendo aquí David, pecando contra el Señor. Y además, te dije que el pecado va aumentando. Versículo 10 tenemos mentira, la mentira de David, versículo 10. Y decía a Aquis, ¿qué decía Aquis a David? Versículo 10, y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado? Del griego destruido. ¿Dónde has destruido hoy, David? Y David decía, en el Negev de Judá y en el Negev de Jerameel o en el Negev de los ceneos. ¿Saben qué era todo eso, hermanos? Territorio de Israel. El Negev de Judá es toda la línea de Israel en el centro. Entonces lo que David está diciendo es, aquí estoy yendo a destruir israelitas, cuando realmente se estaba yendo a destruir pueblos enemigos de Israel en el sur. Está mintiendo. Y hermanos, una vez más, no me salga acá con que, bueno, pastor, pero el fin justifica los medios, ¿no? Está matando gente enemiga. Ya como lo haga no importa. No, hermanos, sí importa, para Dios sí importa. Para Dios importa el fin, como importan también los medios. David está pecando, y aunque está matando a ciudades enemigas, David está ofendiendo al Señor con su mentira. David estaba pecando. La palabra que quiero usar, hermanos, es esta. El pecado es degenerador. Degenera. O sea, te lleva a menos, más bajo. El pecado nunca se queda igual. El pecado aumenta y degenera al punto que hunde, y luego hunde más, y luego hunde más. Por eso tú has conocido a personas que dicen, no, este ya tocó fondo. No, puede tocar peor fondo. El pecado es degenerante. Hunde cada vez más. Aquí vemos el ejemplo de David, cómo el pecado lo está hundiendo más. O sea, el pecado degrada, para que me entiendas. Dios aborrece eso. Salmo 119, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Vean la astucia de David, versículo 11. Esto no es sabiduría, esto es astucia. Versículo 11, dice la Biblia, ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat. ¿Se fijan? Aquí está el por qué mataba a todos, aniquilación total. ¿Por qué? Para que nadie fuera con la noticia con Aquis, para que nadie lo echara de cabeza, como nosotros decimos, para que nadie lo delatara. Entonces iba y mataba a todos. Versículo 11, ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo, aquí está lo que David decía, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Así vivió 16 meses, en engaño, en astucia. Tapaba su conducta mentirosa, tapaba su conducta engañosa, astuta, matando a todos. Sí, hermanos, otra vez, Dios ya había mandado matar a esos pueblos. En Deuteronomio 20, 16 y 17, Dios había mandado a matar a esos pueblos. Esto también nos quiere decir que a lo mejor la conciencia de David, probablemente la conciencia de David, obviamente seguía activa. Y él decía, no, yo no voy a matar israelitas, yo soy israelita, voy a matar enemigos. Su conciencia todavía funcionaba, obviamente es creyente. Todavía su conciencia está pensando bien, está diciendo, si voy a matar a alguien, que sean enemigos, no amigos, porque temo a Dios, o supuestamente temo a Dios. Así que la conciencia de David sigue despierta y viva, porque al menos en ese aspecto está tratando de hacer algo que dice la ley de Dios en Deuteronomio 20. Pero esto no es justificación para mentir. Hermanos, lo que David está haciendo, pongámoslo en palabras, se llama obediencia a medias. Obediencia a medias. Pecando por acá, obedeciendo en una cosa. Pecando por allá y obedeciendo en algo. Esta obediencia a medias no agrada a Dios, en algo bien y en algo mal. ¿Le suena familiar a nuestra vida? Estoy haciendo bien esto, pero mal otro. Estoy haciendo bien estas cosas, pero en esto estoy re mal.
Aquí tienes el ejemplo de alguien imperfectamente fiel. Y hermanos, quiero aclararlo, por favor, si ya te dormiste, escucha esto. Este capítulo, como otros, no son justificación para que digas, pues si David lo hizo, entonces yo también. Por favor, no seas tan insensato. Estos capítulos no están ahí para que tú te justifiques por tu pecado. Estos capítulos están aquí para que tú te humilles en tu pecado. Que veas otra vez que personas de la talla del hombre conforme al corazón de Dios, único del que se dice eso en toda la Biblia, llegó a pecar así. No es para que digas, así lo hizo yo también. Eso es necedad. No es para justificarte, es para humillarte. Señor, si Él lo hizo, yo cuánto más soy propenso, débil a hacerlo. Señor, guárdame, por favor. Por eso la oración del Señor Jesucristo tiene mucha, mucha validez aún hoy. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. David está aquí fuera de la voluntad de Dios, está poniendo en riesgo él y a su ejército, hermanos, porque mentir siempre nos pone en peligro. ¿Te fijas que aquí David está mintiendo y para sostener su mentira tiene que seguir mintiendo, seguir cubriendo, seguir ocultándose? ¿No es cierto que así es el mentiroso? El mentiroso debe tener una gran memoria porque tiene que construir mentiras que tapen las primeras y así continuamente. El mentiroso tiene que ser muy hábil mental para saber mantener su mentira. El mentiroso, hermanos, es hábil mentalmente, pero escuchen esto, así como David, mentir siempre nos pone en peligro. Mentir siempre expone a riesgos a nosotros y a otros, como aquí el ejército de David. Siempre está el peligro en la mentira de ser descubiertos. Qué triste es cuando una persona es descubierta en su mentira. Qué triste es cuando se cae su teatrito, todo se descubre, toda su mentira queda expuesta. Recordemos, hermanos, Dios no puede ser burlado. La mentira es frágil, es como un vaso frágil de vidrio. La mentira se rompe fácil. El mentiroso emerge pronto. Por eso el mentiroso vive en angustia. ¿En qué hora me van a cachar? ¿Cómo oculto esto? ¿Cómo oculto lo otro? ¿Cómo le hago para que no me vean? ¿Dónde me escondo? Como David aquí, siempre viven en angustia, en temor, en persecución, se sienten perseguidos porque sienten que algo les va a pasar. Así le puede pasar a los mentirosos, porque están construyendo una mentira sobre nada, sobre falso, y entonces están en peligro, como David. Vean, hermanos, esto. Por supuesto, no está aquí así literal, pero está en el texto. Otra vez, ¿ven la misericordia de Dios, hermanos? Dios protegió a David en esas incursiones con esos pueblos enemigos del sur. Dios lo protegió, Dios lo guardó, le daba la victoria. Dios, al darle la victoria, no significa que David estaba en buen camino, significa que Dios es misericordioso. El que Dios lo protegió contra los jesuritas, jerritas y amalecitas no significa que David estaba en buena relación con Dios, significa que Dios es grandemente misericordioso, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y lo preservó. Vean la grandeza de Dios. Otra vez, vean cómo brilla nuestro Dios. Por un lado la infidelidad de David y por otro lado la fidelidad firme, constante del Dios de los siglos. Qué hermoso es nuestro Dios. Versículo 12, mire por favor, su engaño fue efectivo. Versículo 12, y Aquis creía a David, o sea, Aquis se tragó todo el teatro. Aquí, hermanos, David era un gran mentiroso, un excelente actor, así como en el capítulo 21 que se hacía loco y dejaba caer la saliva. Aquí David también fue un excelente autor, nada de qué aplaudir, porque era un mentiroso. Pero Aquis le creía, versículo 12, y Aquis creía a David y decía, esto es lo que decía Aquis: él, David, se ha hecho abominable a su pueblo, o sea, Israel lo odia, y será siempre mi siervo. Vean lo que pensaba Aquis. El hebreo dice realmente, en verdad se ha hecho abominable, o sea, de verdad, verdaderamente Israel odia ya a David, porque David está yendo a combatirlos cuando no era así. Aquis se tragaba la mentira de David porque David era un gran actor y Aquis estaba totalmente engañado. Aquis pensaba, Israel lo odia
y ahora este gran soldado me va a servir a mí para siempre. Aquis ya lo estaba considerando su siervo. Aquis ya lo estaba considerando su siervo. Hermanos, aquí vemos cómo David está viviendo una doble vida. ¿Y saben qué? Que es peor que en el capítulo 21. En el capítulo 21 fue a Gat y se hizo el loco. Aquí no se está haciendo el loco, pero está actuando peor. ¿Por qué digo que peor, hermanos? Escuchen, ¿por qué este pecado de David fue peor que el del capítulo 21? Miren por favor lo que sigue en capítulo 28, versículos 1 al 2. No vamos a estudiar todo el capítulo, pero es parte del mismo pasaje. Capítulo 28, versículo 1 y 2. Vean por qué era inmensamente peor este pecado de David. 28:1, primero de Samuel 28:1. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Ahora va la guerra, filisteos contra israelitas. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. ¿Entienden este texto, hermanos? David, vas a ir conmigo a la guerra contra tu pueblo. Versículo 2. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo, o sea, estoy para servirte. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Eso de guarda sobre mi persona realmente significa mi guardaespaldas, el que va a cuidar mi cabeza prácticamente, el que va a estar guardando mi espalda. Eres mi soldado principal y vamos a ir a la guerra. ¿Y sabes contra quién vamos? Contra Israel. Y tú eres israelita y ¿sabes a quién vas a apoyar? A los filisteos. Hermanos, noten esto. El pecado de David en este capítulo 27 fue peor que en el 21, porque aquí las consecuencias que le pueden venir a David son catastróficamente, potencialmente peores. Peores. En el capítulo 21, haciéndose loco, sus consecuencias fueron pocas. Claro, la ciudad de los sacerdotes fue destruida, pero no pasó a más. Terrible, sí, pero no pasó a más. Aquí, David puede echarse a todo Israel en contra si él va a la guerra con los filisteos. Las consecuencias de David son tremendamente, potencialmente peores. Puede perder el reino futuro. Puede echar a perder todo lo que él había esperado de la mano de Dios. Aquis confiaba en él al tal grado que lo hizo, como dice ahí, su siervo, y lo llama a una situación difícil. Vas conmigo a la guerra. Hermanos, esta situación entre la espada y la pared es una situación muy difícil en la que entró David. Realmente, viendo humanamente, era una situación sin escape. Vas a ir a pelear contra tu pueblo conmigo, le dice Aquis. Era una situación imposible. Realmente era algo en lo que David ya no tenía solución. Vean, hermanos, cómo el pecado nos lleva hasta ese extremo. Hasta cuando ya no sabes qué hacer por consecuencia de tu pecado. Y te pone en una situación en la que es imposible salir si no es que la mano de Dios te rescata. Y aquí es exactamente lo que el Señor en su misericordia, otra vez, y fidelidad va a hacer. ¿No les ha pasado así a ustedes, hermanos? Esta es una aplicación para nosotros que somos creyentes. Dejamos que nuestro pecado avance a tal grado del que ya no podemos salir por nosotros mismos. Hacemos que nuestro pecado nos ponga entre la espada y la pared, al punto en que ya está fuera de nuestras manos salir de ahí. Y ya nuestro propio pecado nos ha puesto en una situación difícil, ¿por qué no decirlo incluso imposible? David iba a apoyar a un rey enemigo peleando contra la nación sobre la que va a ser rey, Israel. Vean cómo entre más aumenta el pecado en David, las consecuencias también se vuelven más atroces. Y así es también en nuestra vida. Entre el pecado más cae en tu vida, más te degrada, más las consecuencias también se vuelven más grandes. Como dijo un comentarista, hay una similitud entre Saúl y Aquis. Hay una similitud entre Saúl y Aquis. Por ejemplo, Saúl y Aquis, los dos, nombraron a David su guardaespaldas en su momento. Saúl al principio, Aquis aquí.
Ambos, Saúl y Aquis, tenían a David como su mejor soldado. Ambos. También Saúl y Aquis, aunque lo consideraban su mejor soldado, hubo un momento en que lo quitaron de su ejército. Saúl quitó de su ejército a David, y Aquis, veremos en el capítulo 29, que también quita a David porque desconfía de él, y lo quita. Ambos, Saúl y Aquis, evaluaron mal a David, lo evaluaron mal. Saúl lo tenía como su enemigo mortal, cuando realmente David era su soldado más leal. Y Aquis tenía a David como su servidor fiel, cuando realmente era su enemigo más peligroso. Ambos lo evaluaron mal, porque ambos actuaron como lo que eran. Aquis y Saúl actuaron como incrédulos. Por eso se parecen. Pero hay una gran diferencia entre Saúl, Aquis y David. Gran contraste, hermanos. Porque David hasta aquí sigue siendo todavía un hombre conforme al corazón de Dios. Y dirás, ay, ¿y dónde está eso? Bueno, hermanos, en que David va a ser fiel y va a pagar el precio alto por sus pecados. Y se va a arrepentir de sus pecados, y va a volver en confesión a Dios, y va a enfrentar las consecuencias de su pecado, y otra vez va a venir a Dios a someterse a sus pies, obedeciendo, aunque imperfecto, con una conducta infiel, va a seguir obedeciendo al Señor como todo verdadero creyente lo hace, en arrepentimiento, confesión, humillación y sujetándose al Señor. Eso nunca lo hizo Aquis y eso nunca lo hizo Saúl, pero David lo va a hacer. David va a enfrentar sus consecuencias, David va a volver a amar al Señor, David va a confesar su pecado, arrepentirse de todo eso, porque es un hombre conforme al corazón de Dios, no que es perfecto, pero que se arrepiente. Aquí, hermanos, quiero terminar pensando en la vida de David. Como les dije, David estaba en el último año y medio antes de ya ser coronado rey, y falla. ¿No les ha pasado esa frase por la mente? Si tan solo se hubiera aguantado un poquito más. David, si hubieras aguantado año y medio más en el desierto, no hubiera estado este capítulo 27 manchando tu currículum vital. David, si te hubieras aguantado un poco, si hubieras esperado un poco. Hermanos, esto lo estoy diciendo para nosotros. ¿No te ha pasado que, si me hubiera esperado un poquito, no hubiera caído en ese pecado? Si hubiera aguantado un poco y no hubiera caído en esa tentación. Si hubiera soportado un poco más, hubiera aguantado firme en Dios un poco más, hubiera enfrentado esta situación con valentía y no con soluciones humanas. Si hubiera soportado más esa presión de los compañeros de trabajo, no me hubiera quebrantado delante de ellos para pecar. Si hubiera soportado más y enfrentado mis pensamientos maliciosos, hubiera vencido y no hubiera caído. Si me hubiera aguantado un poco más, dependiendo de Dios. Por eso quiero que veamos, para terminar, 3 lecciones que podemos recordar de este pasaje tan breve. 3 lecciones que podemos recordar. Número 1, pruebas persistentes se enfrentan con obediencia persistente. Pruebas persistentes se enfrentan con obediencia persistente. David llevaba 10 años, ya lo vimos, obedeció, a veces caía, pero obedeció la mayor parte del tiempo, y aquí al final desobedece. Hermanos, si una prueba dura mucho en tu vida, la única manera no es huir, la única manera es mantenerte. Pruebas persistentes solo se enfrentan con obediencia persistente. Aguanta más de la mano del Señor. Segunda lección: pecado no arrepentido lleva a más pecado. Pecado no arrepentido lleva siempre a más pecado. Es lo que pasó con David. Su pecado se fue haciendo una bola de nieve cada vez más grande, hasta que llegó el punto en que ya no podía evitar las consecuencias y ya no tenía escape. Así es también en nuestra vida. Por eso arrepiéntete a tiempo. No dejes que las consecuencias te acorralen al punto en que ya no puedas hacer nada, aunque quisieras. Y tercera lección: pecado encubierto es imposible mantenerlo oculto para siempre. Pecado encubierto es imposible mantenerlo oculto para siempre.
Lo que David hizo aquí en el 27 se va a descubrir y finalmente va a tener que pagar las consecuencias y va a tener que enfrentar, porque no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, y los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después, entre paréntesis, pero a todos se les descubren. Y Pablo dice a los corintios que Cristo vendrá, y cuando Él venga, Él va a analizar y escudriñar todas las intenciones del corazón. Todo se va a descubrir, hermanos. Nada oculto permanece oculto para siempre. Por eso, humillémonos, hermanos, delante de Dios en este capítulo. Tú no eres David, yo no soy David. No somos ni una décima parte de David en la firmeza espiritual. Y él cayó de esta manera. ¿Tú crees que serás mejor? Yo no, hermanos. Ojalá que este capítulo nos advierta y nos haga sacudir la cabeza y decir: velad y orad para que no entréis en tentación. Déjate de llevar la vida cristiana ligera y ponte a cuentas con Dios. Date cuenta que eres débil. Date cuenta que no estás bien. Date cuenta que estás en el mismo proceso quizá de David, siendo imperfectamente fiel, y tu pecado se está haciendo cada vez más grande y tú sigues yendo a la iglesia pero sin arrepentirte verdaderamente. Date cuenta que esto nos debe advertir fuertemente contra nuestro pecado. Pero al mismo tiempo que nos humillamos, como les dije al principio, este mismo capítulo es como un trampolín, porque si bien nos humilla hasta el fondo, al mismo tiempo nos lleva a exaltar a Jesucristo por encima de todo, porque Él es el único que nunca pecó, no falló a su Padre. Él, Jesucristo, es el Hijo de David, que no hizo como su Padre en la carne David, sino que Jesucristo perfecto, sin mancha, que nadie pudo redarguirlo por nada, Él sí fue perfecto. Este capítulo está aquí para demostrarnos: David no es el rey verdadero, es Cristo. David, hermanos, fue probado en el desierto 10 años. Jesucristo fue probado en el desierto 40 días. Escuchen, esto es a lo que se le llama la teología del desierto. En la Biblia nos muestra cómo Dios somete a temporadas de desierto a sus siervos para purificarlos, para forjarlos, para instruirlos y después poderlos usar. Así pasó con Moisés. Dios lo instruyó 40 años en el desierto, lo pulió en su carácter y todo para poderlo usar para llevar el éxodo y los 40 años hasta la tierra de Canaán. Así pasó aquí con David. Dios llevó a David 10 años en el desierto para poderlo purificar, madurar y que pudiera ser un rey mejor. El mismo Israel, el pueblo, pasó 40 años en el desierto, donde Dios lo probó para ver lo que había en su corazón, para purificar esa nación y esa generación. Y Cristo, hermanos, porque todos estos pecaron. Israel, Moisés, David, todos ellos pecaron, pero en el Nuevo Testamento vemos a uno que estuvo no 10 años, porque no era necesario, no 40, sino 40 días solamente, y no pecó. Y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ese es Jesucristo, el único que ha pasado por el desierto y vencido totalmente. Es nuestro amado Salvador, a quien sirvo. Por eso lo amamos. Amén. Porque es perfecto. Por supuesto, eso nos hace pensar: si estoy en mi desierto o si tú estás en tu desierto, sé fiel. Aguanta un poco más. Deja que Dios te forje y te madure. No somos Cristo, somos más David, y eso, ni a eso le llegamos. Cristo fue perfecto, y nosotros a lo más que podemos aspirar es a ser imperfectamente fieles. Vamos a orar. Padre, esta noche vemos tu palabra y nos humilla, pero al mismo tiempo te exaltamos. Te exaltamos en Jesucristo, quien es el Señor, Rey perfecto, que no pecó, y nosotros, Señor, semejantes y peores que David, te pedimos que nos ayudes a poder resistir el pecado, a poder vencer, a poder velar, a poder ser rescatado, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel eres tú, Señor, que no nos dejarás ser tentados más de lo que podremos resistir, sino que darás también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Porque tú recompensarás, Señor. Tu palabra dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Señor, Pedro nos llama a velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Y nosotros, Señor, que no somos ni un poco de la talla de David, debemos reconocer que somos débiles. Si Él pecó de esta manera, nosotros somos 10 veces más propensos. Ayúdanos, Señor, somos débiles, ayúdanos a velar. Padre, este capítulo no es para sentarnos, cruzar los brazos y decir, pues, si así soy, ni modo. Señor, tú no quieres eso. Tú quieres que velemos, tú quieres que nos vigilemos, tú quieres que nos examinemos, tú quieres que no pase un día sin que analicemos nuestra vida y miremos lo que hemos hecho, si te ha agradado o no. Tú quieres que confesemos cada pecado de nuestro corazón. Tú quieres que no acumulemos ningún pecado oculto. Señor, tú quieres que te demos gloria a ti y que no estemos buscando nuestra propia gloria. Padre, ayúdanos a examinarnos porque somos más que débiles. Y permítenos ser purificados, santificados por medio de tu Espíritu a la imagen de Jesucristo, y que de esa manera podamos dar honra y gloria a Él, el Dios que nos salvó, el Dios hombre, el que estuvo en el desierto y no pecó. A Él sea la gloria y la honra por siempre, porque es el Rey. Amén.